Hola muchachos, bienvenido a Vincennes, el castillo de Vincennes. Si tú miras este grande torre, es uno de los más grandes de Europa. Es un castillo que está muy bonito, que vamos a encontrar hoy a Vincennes. Ah, mira, eso es las duvas del castillo. Somos a 15 metros más abajo. Mira, más abajo. Ah. Somos muy altos. Antes hay mucha agua y a veces crocodil para guardar a las personas que no pueden atacar el castillo. Pero hoy hay solo un poco de herbas y nada más. Vamos. Ok, yo voy a hacer un poco de historia. Yo voy a explicar lo que pasa. Lo que se llama Moyen Âge en Francia significa cuando desaparece el Imperio Romano. No hay militar, no hay policía, no hay nada, y siempre cuando tomas la carretera, siempre tú riscas tu vida. Entonces, poco a poco, los más ricos construyen castillos como ese y dan su protección a la gente que quieren vivir lejos de los peligros. Nuevas ciudades se organizan y los señores organizan toda la vida de la ciudad con el castillo. Y es como eso que empieza muy largo periodo de Middle Age, Moyen Âge en francés, que dura 1000 años en Francia. Porque todo lo que viene del Imperio Romano fue olvidado. Pero más el tiempo pasó y más, y con la seguridad crece el conocimiento. Se ve que este castillo es un lugar para defender, un lugar de guerra. Es por eso que hay un grande fosse que tú puedes ver aquí. Porque una armia, imagina, mira, piensa que tú eres un soldado enemigo, que tú tienes de atacar ese. Con toda esta ventana te van a tirar flecha, te van a con un canon, boom, y tú tienes de entrar acá. Parece imposible, parece más difícil. Por eso, cuando tú haces un siege, cuando tú quieres un castillo, tú tienes de enciclar con tu armia y de empezar que la gente que está encerrado se renda. Pero eso es más difícil, porque en los castillos hay muchas reservas de gran, muchas reservas de munición, muchas reservas de hombres. Entonces, la fuerza de un castillo no es solo la piedra, sino la armia que tiene al interior y la devoción al jefe. El jefe puede ser un eclesiástico o puede ser un grande señor. Pero cada hombre que está acá dicen, vamos a defenderte. Este castillo sirve mucho a defender todos los campesinos que trabajan la tierra y que pueden ir al castillo para salvar su vida. Antes también una pequeña cosa a decir. Antes de Luis XIV, todos los reyes de Francia cambian siempre de lugar. Siempre tienes que ir al norte, al sur, al este. Toda su vida el rey viaja. Entonces es por eso que tiene sus muebles. Porque cuando cambio de castillo, siempre viene con sus hombres y con sus muebles. C'est porque sé que los muebles se llaman así. Aquí es la estatua de Saint Louis. Mira, Saint Louis es Louis IX. Fue un grande rey, muy grande de Francia, que fue muy próximo de sus sujetos, porque vive como un santo, no come mucho, siempre vive como en un monasterio y tiene una pasión en su vida, fue por la justicia. Todos los jueces y abogados y todos siempre conocemos Saint Louis porque hay una imagen popular que está con sus grandes árboles, un grande árbol, y la gente de todas las clases viene a hablar a Saint Louis para tener la justicia. Y además fue él que construyó el castillo de Vincennes. Estamos adentro del castillo.
Aquí tenemos pequeños batimontes donde hay todas las cosas que necesita el rey y su cour para vivir aquí. Madera, comida. Y aquí es el castillo. Castillo, el donjon, como se llama. Es el donjon, un lugar militar. Y después la iglesia. La iglesia del Castillo de Vincennes. Vamos. Oye, mira al interior. Esta construcción se llama Gothique flamboyant. Es un estilo que viene de Germania. Y los vitros que tú ves aquí es una representación de la Apocalipsis, a la diferencia de la Santa Chapelle de París que contiene la corona del Cristo. Aquí es la estrella más alto, la estrella de Jerusalén. Entonces, esta iglesia fue construida durante la guerra de 100 años en Francia. Y toma mucho tiempo para terminar porque a veces la construcción se estopa porque el rey cambió de trono. Aquí está la salamandre, emblema del rey François I, el primer rey que hizo la renaissance en Francia, cuando la Francia quiere construir castillos bonitos. For time's sake. As time goes by. It's been a long time. Mira, este es un canon que viene de Autriche. Pero como francés le gusta siempre visitar otro país y con sus soldados, es un canon que regresamos aquí. Pero yo nota cosas increíbles. Mira, aquí está escrito sobre la placa 1782. Es el modelo, fue construido en Autriche. Pero me increíble, pesa como 800 kilogramos. Es increíble, no pienso que nunca se puede pesar tanto. Proyector de 6 kilos. Entonces, ¿cómo marcha la cosa? Es muy fácil. Tú pones un boulet acá. Tú pones pudra negras hasta el fondo. Como ese. Y después, tú pones una mecha aquí con fuego. Y là-dessus, ¡boom! Muy lejos. Envió un proyectil. Ah, aquí es el interior del castillo. Y mira, hay un pont-levis y somos abajo del donjon, un gran donjon. Es una construcción magnífica, puedo creerlo, muy magnífica, con una geometría muy agradable, muy suave. Y aquí vamos alto, vamos a caminar en las escaleras, vamos. For time's sake. As time goes by. Aquí es el cuarto del rey. Mira, es el lugar donde, por atrás, donde estudia sus ropas, por atrás, donde tiene sus iglesias personales. Y vamos a ver una cosa que me gusta mucho. Vamos. Mira, es la cheminée muy grande. Tú puedes poner a rôtir un grande búfalo aquí. No hay problema. Es un grande cheminée donde tú puedes hacer grande cocina. Y aquí vemos la maqueta de toda la plaza. Es por acá que entramos. Hay la Grande Corte, la iglesia y el donjon de Vincennes, que está aquí. Y todo cerca es el chemin de ronde que hicimos. Grande Corte y en todas partes, como ese es los douves que yo veo antes. Y una cosa interesante, aquí es la parte reservada para la persona que no puede ver, por los aveugles.
Entonces, como ese, puedes, si no puedes ver, puedes sentir con esta escritura de braille y después tocar para se dar cuenta cómo es. Pienso que es muy padre esta presentación, porque cada persona puede disfrutar de las cosas. La herba, como ese, la piedra, como ese, pavé, como ese, étui, como ese. Ah, otras cosas. El braille fue inventado en Francia. Es un código especial por las personas que no pueden ver, que puedes leer también. Y aquí es la final de nuestra visita. En la descripción de esta video yo voy a dar todas las informaciones para buscar el castillo de Vincennes. Somos al exterior. Bye bye. Hasta pronto, muchachos.